Aquí estuvimos, quedamos la vez pasada en nuestro estudio de la primera carta a los Corintios. Eh, Estuvimos viendo que el apóstol Pablo escribió esta carta para corregir algunos problemas delicados que se estaban presentando en esta congregación, porque es una congregación de personas carnales. Y que el primer problema que estuvimos viendo que presentaban ellos debido a su carnalidad es el problema de las divisiones. Se habían formado 4 facciones. Unos decían soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro y otros decían que eran de Jesucristo. La iglesia estaba dividida en 4 facciones y esto que nos parece a nosotros normal es grave conforme a los propósitos de Dios, conforme al mover del espíritu de unidad, conforme a la palabra de Dios, conforme a la doctrina que nos enseña que somos un cuerpo, que tenemos un solo Padre, un solo Dios, una sola fe centrada en la palabra de Dios, un solo Salvador y una sola sangre y un mismo espíritu. Entonces, la gente en su carnalidad, olvidando lo básico, lo esencial de la vida cristiana, se convirtieron en personas que admiraban la sabiduría humana. Entonces se convirtieron en grupos que admiraban la sabiduría de Apolo. Se convirtieron en otro grupo que admiraba de pronto la santidad o la ortodoxia del apóstol Pedro. Se convirtieron en un grupo que era como los que decían nosotros fuimos fundados por el apóstol Pablo, entonces seguiremos siendo fieles al apóstol Pablo como iglesia, hija del apóstol Pablo, y otros de pronto jactándose de mayor espiritualidad dijeron nosotros no somos de hombres, nosotros somos del Señor Jesucristo. Y así cada uno defendía su punto de vista y cada uno mostraba esa afinidad y esa identificación con base en las características o en los dones o en el carisma o en la sabiduría que Dios le había dado a cada uno de estos hombres, es decir, Apolos, Pedro y el apóstol Pablo. Eh, Todo esto que parecía como inofensivo es bastante delicado y tiene que ver con ciertos problemas, como por ejemplo una idea errónea, equivocada de la sabiduría humana. Es decir, cuando se cree y se piensa que la vida cristiana consiste en saber mucho, que el ministerio cristiano consiste en el que más sepa, que inclusive el ministerio cristiano consiste en cuál es el mejor predicador y cuál es el que puede exhibir la mejor oratoria o cuál es el que puede dar aquel sermón magistral. O sea, hubo un envanecimiento acerca de los dones de los hombres y la sabiduría humana llegó a estar puesta como en el primer lugar. Ya no miraban a la cruz del Señor Jesucristo que nos habla de humildad, de mansedumbre, de morir al ego, de morir al yo, sino que miraban a la sabiduría humana y exaltaban a los hombres y se exaltaban a ellos mismos por esa predilección que tenía hacia ciertos predicadores. El apóstol Pablo les recuerda que la vida cristiana y que su salvación nada tiene que ver con la sabiduría de los hombres y que Dios en la cruz del Calvario derribó la sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, cuando moría en la cruz del Calvario, cuando se hizo débil, cuando se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue en ese momento en que el Señor Jesucristo, en el punto más débil de su vida y de su historia, pudo destruir el pecado humano, pudo expiar nuestra culpa y nuestra maldad, pudo despojar a los principados y a las potestades y exhibirlas públicamente en la cruz. Pudo vencer la muerte, pudo vencer el infierno cuando él era más débil. Por eso dice que lo débil de Dios es mucho más fuerte que lo más fuerte del hombre. Y así, con esta debilidad, con esta predicación de la cruz, que es una locura, saber que Dios salvó a la humanidad y derribó el poder del pecado y de la muerte, haciéndose débil. Con toda esta locura, Dios
derriba la sabiduría de los sabios. Dios humilla a la humanidad, porque el apóstol Pablo dice, cuando los hombres se hicieron sabios, cuando los hombres trataron de ser sabios, no pudieron conocer a Dios. Al contrario, conocemos la historia, se envanecieron. Y entre más sabio es un hombre y entre más científico y entre más desarrolla su conocimiento, más se envanece y más se aleja de Dios. Mientras que cuando es más pequeño, más humilde y más sencillo, es más fácil para él conocer a Dios. Además de eso, Dios destruye la arrogancia de la sabiduría humana, escogiendo para su salvación gente vil y despreciable. No escogió a los eruditos, no escogió a los arrogantes cuando Jesucristo llegó a la tierra, no escogió a los fariseos, ni a los teólogos, ni a los escribas. Jesucristo escogió a unos humildes pescadores que difícilmente sabían hablar con decencia. Y la tercera cosa que hace Dios para derribar toda esa arrogancia de la sabiduría humana es simplemente centrar toda su gloria y que la predicación tenga como centro a la persona del Señor Jesucristo. Toda la sabiduría que puede exhibir la iglesia como tal, tiene que provenir de la persona de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Recuerden que cuando Él era juzgado injustamente, la Biblia dice que Él enmudeció y como un cordero fue llevado al matadero. Y Pedro nos dice que Él enmudeció para dejarnos un ejemplo y de que sigamos sus pisadas y que de esa manera nosotros podamos eh, identificarnos con el Señor Jesucristo y de esa manera su sabiduría y su gracia y todos sus dones pueden actuar dentro de nosotros con la humildad y con la mansedumbre que Él reclama de nosotros. Sean mansos y humildes como yo lo soy. Entonces, teniendo en cuenta que el apóstol Pablo, cuando llega a esta iglesia que él fundó y encuentra, no digamos cuando llega, cuando se da cuenta que esta iglesia que él fundó, a la cual él le predicó el evangelio, en la cual él estuvo, y ya vimos que estuvo año y medio predicando el evangelio, se da cuenta que están envanecidos, que están divididos, que hay arrogancia y que hay toda una serie de pecados que vamos a estudiar más adelante. El apóstol Pablo comienza como a examinarse, como cuando un padre encuentra que su hijo está perdido, que tiene su camino torcido, que va por la senda de la perdición, y el padre comienza a examinarse, a decir, pero ¿qué fue lo que yo hice mal? Entonces el apóstol Pablo, al recibir este informe del estado de esta iglesia de Corinto, él comienza a examinarse como tratando de encontrar si hubo algún error o alguna actitud errónea en la manera como él fundó esa iglesia, en la manera como los evangelizó o en la manera como los discipuló o los adoctrinó. Él comienza a examinar de quién es la culpa, qué es lo que está sucediendo, por qué esta iglesia está en este estado. Entonces, tenemos una pregunta. Si el apóstol Pablo está diciendo que la sabiduría humana no sirve para nada cuando el objetivo es conocer a Dios, cuando el objetivo es la salvación, entonces, ¿cómo predicó el apóstol Pablo y por qué? Él mismo va a hacer un examen de cómo predicó en aras de examinar su vida para saber si él tiene culpa en el estado tan carnal y tan triste de esta congregación. Entonces vamos al capítulo 2 de Primera de Corintios y leemos del versículo 1 al 5 cómo predicó el apóstol Pablo cuando fue a Corinto. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, lo primero que está examinando el apóstol Pablo es la forma externa en la cual llevó el mensaje de la predicación. Él no está examinando de si fue que no predicó el mensaje correcto. No, el mensaje era correcto, pero él va a examinar el modo, la forma. Y él está diciendo, cuando yo prediqué el evangelio, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es decir, no usé palabras rimbombantes, no usé palabras extrañas, no usé de cosas sofisticadas. En otras palabras, yo lo que quería es que ustedes comprendieran el Evangelio. Al contrario de adornar este Evangelio con sabiduría humana, con elocuencia, con una belleza poética o gramatical. Al contrario de todo eso, yo fui lo más simple y lo más sencillo que pude. Dice, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No les prediqué de más nada. Aquí en esta parte está examinando el contenido. Primero examina la forma y dice, mi discurso no fue un discurso elegante, mi discurso no fue un discurso sofisticado, no usé palabras rimbombantes como para que se fijaran en mí, en mi elocuencia, como para dijeran, uy, tremendo ese varón como predica. No, no quise exhibir mis dotes literarias o mis dotes de lingüista o gramaticales. Recuerden quién es Pablo, recuerden su formación, su cultura, su erudición, su, su, su su clase social, que era ciudadano romano, que conocía el griego clásico y el griego koiné. Era un hombre que podía hablar con muchísima elegancia. Y él está diciendo, no, yo no les hablé así. Yo no fui una persona que trajo palabras rimbombantes, no utilicé un lenguaje súper sofisticado como que para que pusieran la mirada en mí. Eso en cuanto a la forma. Ahora habla del contenido. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No les hablé de psicología, ni de filosofía, ni de antropología. No hice un discurso científico acerca de mis conocimientos. No adorné el evangelio con otras áreas de mi conocimiento que él podía tener. No enseñé humanismo, no enseñé otras materias. Yo simplemente les prediqué el evangelio de la manera simple y sencilla. Eso en cuanto al contenido. No mezcló el evangelio con ninguna otra filosofía, no mezcló el evangelio con psicología, no mezcló el evangelio con antropología, no lo mezcló con filosofía, no lo mezcló con misticismo, no lo mezcló con nada. El evangelio puro, limpio, sin mezcla alguna. El contenido fue puro. Está diciendo, la forma fue simple, supremamente simple, humilde y sencilla, como para que no se admiraran de mí. El contenido fue puro, simple, sencillo, rústico, podríamos decirlo, como para que no se fueran hacia el humanismo, hacia la antropología o hacia esas ciencias. Y ahora dice, en cuanto a mí, dice, en cuanto a mí, o sea, cómo estaba yo, cómo me sentía yo, dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. O sea que tampoco mi apariencia física o emocional fue una apariencia de un hombre fuerte, de un hombre seguro de sí mismo, de un hombre aguerrido. No, yo tenía temor, yo temblaba, yo prediqué con temor, yo prediqué con temor. Ahora, cuando llegamos a este punto del temor y del temblor en la predicación, o sea, son tres cosas de las cuales el apóstol Pablo se cuidó. Y ojalá que de pronto haya predicadores de la palabra de Dios que me estén escuchando en este momento. Y ojalá que cada uno de los que me están escuchando y de repente no son predicadores, revisen a sus predicadores a ver si tienen estas tres cosas en su predicación. Primera cosa,
sencillez de lenguaje, simpleza, ausencia total de aquellas ganas de impresionar con el lenguaje o con la oratoria. Debe haber ausencia de eso. Debemos ser simples y sencillos. Debemos mirar a Jesús y en la manera como predicaba, sentado, diciendo, un hombre tenía 2 hijos, el mayor de ellos le dijo esto, o sea, una cosa sencilla. Nadie pone un remiendo viejo en un vestido nuevo. Una cosa simple y sencilla. Sencillez, simpleza, sin tratar de descrestar a nadie, sin tratar de impresionar. Segunda cosa, pureza de la palabra de Dios, sin mezclas de cosas externas. Y tercera cosa, temor. Pero óigase bien, no me refiero al temor que da, no me refiero al temor que da hablar en público. No, no me refiero a ese temor. Y el apóstol Pablo tampoco se refiere a ese temor. Es imposible creer que al apóstol Pablo le daba miedo hablar en público. El apóstol Pablo se había enfrentado a 50,000 vicisitudes, a azotes, a persecuciones, a laceraciones, a cárceles, a burlas, a difamaciones. Se había enfrentado al concilio. O sea, el apóstol Pablo no le tenía miedo a un público que lo escuchaba. Cuando el apóstol Pablo junta esas 2 palabras, temor y temblor, está pensando en la grandeza de Dios, está pensando en el trono de Dios, está pensando en el hecho de que tenemos que darle cuenta a Dios de cada palabra, dice la Escritura, de cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, tendremos que darle cuenta a Dios. ¿Cuánto más tendremos que darle cuenta a Dios de todas aquellas palabras que predicamos en nombre del Señor? ¿Cuánto más tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que Dios examine todo aquello que predicamos en un púlpito? Porque cuando un hombre se sube a un púlpito a predicar en nombre de Dios, está diciendo que todo lo que él está predicando es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, es un blasfemo. Y la blasfemia es un pecado grave delante de Dios. ¿Por qué hay tantos falsos predicadores? ¿Por qué hay tanta falsedad en el púlpito? ¿Por qué hay tantas profecías falsas? ¿Por qué alguien, y no quiero llover sobre mojado, por qué alguien dice, no, tú no te vas a morir? Así dice el Señor, tú vivirás. O porque alguien profetiza que tal presidente va a durar 8 años en sus... Y las cosas no suceden. ¿Por qué encontramos tantas falsas profecías? Y así encontramos también tantas falsas predicaciones, tantos mensajes cuyo contenido bíblico es solamente un mínimo porcentaje y su contenido de metafísica, humanismo, filosofía, psicología, antropología. Es casi el 90% de la predicación y nadie se da cuenta de nada. ¿Por qué encontramos predicadores que usan palabras tan rimbombantes para hacerle creer a los demás que ellos saben mucho y que los demás lo admiren a él, robándose así la gloria de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? Por lo último que dice el apóstol Pablo, porque se ha perdido el temor y el temblor, porque hemos perdido la visión del trono de Dios y de su santidad y de su justicia, porque se predica simplemente por predicar, para exaltarse a sí mismo, para que la gente lo adule, para que la gente lo aplauda, para que la gente lo aclame, para desarrollar un ministerio famoso, porque se predica inclusive para conseguir dinero y para manipular las conciencias de las personas. Pero no existe el temor y el temblor. Temor y temblor es lo que tenemos que tener frente a Dios. Cuando alguien habla de parte de Dios, tiene que ser realmente palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, el profeta que hablaba y decía algo que de parte de Dios y luego no se cumplía, en el Nuevo Testamento decía que el tal profeta debía morir porque había hablado de parte de Dios cosas que Dios no había dicho.
Pero si no le tenemos temor a Dios, si no hay temor y temblor en los púlpitos, si no hay temor y temblor en el corazón del predicador, entonces ya la gloria no es de Cristo, sino que la gloria es para los hombres. Y eso es, ese tipo de predicación es la que forma gente orgullosa, gente soberbia, gente envanecida, que luego divide la iglesia, porque forma bandos, porque busca adeptos, porque cree que las iglesias y los ministerios son una plataforma para el éxito. Estamos supremamente equivocados con eso. ¿Cómo predicó el apóstol Pablo? Así, simple, sencillo, solo palabra de Dios, solo Cristo, solo la cruz, solo evangelio, como, como, como las 5 solas de Calvino, sola fe, sola gracia, sola escritura. Así predicó el apóstol Pablo, solamente la palabra de Dios. Y no seguros ni fuertes, sino en debilidad, con temor y con temblor. ¿Para qué se debe predicar así? ¿Y por qué debemos predicar así? Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es decir, yo me cuidé de que ustedes se volvieran a admirarme a mí. Yo me cuidé de hacer que ustedes se volvieran a mí y no que se convirtieran a Cristo. Yo me cuidé. Pensemos por un momento cuántas veces hemos sido cautivados por ministerios de hombres que hablan bien, que hablan bonito, por la erudición de las personas. Pensemos si nuestra fe está fundada en el poder de Dios. Pensemos si somos seguidores de hombres o si hemos conocido a Dios. Esa es la pregunta en este momento para cada uno de nosotros. ¿Está tu fe fundamentada en el poder de Dios o en la sabiduría de los hombres? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Repito, los fundamentos de tu fe, de tu confianza en Dios, están puestos en el poder de Dios o en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, cuando a ti te pasa algo malo, ¿tú crees que Dios es poderoso para socorrerte, para sustentarte, para librarte? ¿Tú crees realmente que aquel que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario no te dará junto con él todas las cosas, fortaleza, socorro, ayuda? ¿Crees tú realmente en el poder de Dios? ¿O tu fe está fundamentada en los ministerios de los hombres? Hazte esa pregunta. Y esa pregunta tú la puedes contestar en la manera como tú reaccionas cuando esos hombres que tú admiras, cuando esos predicadores que tú escuchas no están a tu lado para predicarte, sino que estás completamente solo con tu realidad, con tus miserias, con tus problemas, con tu enfermedad, con tu prueba, con tu desierto, cuando estás ahí solo y el predicador no está. ¿Crees que Dios es poderoso allí para socorrerte, para sustentarte? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos porque es supremamente importante. El apóstol Pablo predicó así para que los corintios fundamentaran su fe en el poder de Dios y no en las capacidades de la oratoria de él, no en el discurso ni en la sabiduría del apóstol Pablo. Vamos a hacer algo. El versículo 6 hasta el versículo 16, que es el final del capítulo 2, es un paréntesis que nos los vamos a volar y luego lo vamos a retomar. ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque quiero que entendamos mejor la carta.
el apóstol Pablo hace un paréntesis en el versículo 6 hasta el versículo 16. Pero en el versículo 3, del 1 al 4, retoma el tema que estamos trazando, cómo predicó Pablo y por qué predicó así. Cómo predicó Pablo y por qué predicó así. Pablo está haciendo un examen y está haciendo una evaluación de la manera como predicó en el momento en que les llegó el Evangelio. Él está yendo al momento histórico del pasado. No sabemos cuántos años han pasado, pero él está yendo a ese momento en el que él llega a Corinto y predica el Evangelio y está examinando la manera como predicó y por qué. Continúa ese tema en el capítulo 3 del 1 al 4. Entonces, quiero que pasemos al capítulo 3 y leemos versículo 1 al 4 para concretar el tema de por qué el apóstol Pablo les predicó así, con sencillez, con pureza doctrinal y con temor y temblor. Versículo 1 al 4 del capítulo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no sois carnales. Cuarta cosa que pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en aquel momento donde está iniciando la formación de la iglesia, descubre su carnalidad, percibe su carnalidad. Y cuando percibe esta carnalidad es cuando decide, no puedo enseñarles muchas cosas a ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo enseñarles muchas cosas a ellos? Pues sencillamente porque estoy viendo que son muy carnales. Tengo es que darles el evangelio sencillo y simple para que lo puedan asimilar. Dice, os di a beber leche y no vianda. Os di a beber leche y no vianda porque aún no eran capaces ni son capaces todavía porque son carnales. El apóstol Pablo es fuerte en este momento. Está diciendo, cuando yo llegué a ustedes a predicarles el evangelio, eran muy carnales. Y ahora siguen siendo carnales. La razón por la cual yo no les enseñé más cosas más profundas es porque ustedes no las podían manejar, porque eran demasiado carnales. Eran demasiado carnales. Y yo no quise que con el conocimiento se envanecieran. Esa es la idea del apóstol Pablo. Y está diciendo el juicio que estoy haciendo, porque es que, hermano, si usted le dice a un creyente, tú eres un carnal, y el creyente es carnal, usted va a tener un problema grave, 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 porque un creyente carnal ofendido es lo más peligroso con lo que usted se pueda encontrar. Un creyente carnal que es ofendido y que es atacado. Es más, la Biblia dice, corrige al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Corregir a un cristiano carnal es de las cosas más peligrosas que hay. De hecho, yo no lo hago. Yo no lo hago. Yo a la gente que no le digo nada es porque sé que no lo pueden recibir. Por lo general exhorto a las personas que de verdad están buscando a Dios y que de verdad están dando frutos. Pero yo no me meto con la gente carnal, porque la gente carnal es peligrosa. Yo los dejo pasar, me río y los dejo pasar. Hermano, bueno, no los dejo pasar, yo los saco del curso y he sacado a varios. Bueno, entonces, hermano, dice, son carnales. Y el apóstol Pablo está diciendo, son carnales. ¿Y saben por qué les digo que son carnales? Ay, no están diciendo unos que son de Pablo y otros que son de Apolo. No están divididos. ¿Por qué están divididos? ¿Por qué están peleando de que yo soy de Apolo, Apolo es mejor que Pablo? No, yo soy de Pablo, Pablo es mejor. Eso no es carnalidad. La contienda, la envidia
y la competencia no son de la carne. El sentido del apóstol Pablo, ustedes están mostrando su carnalidad con su comportamiento. El apóstol Pablo se los está diciendo. La prueba fidedigna de que ustedes son carnales es su comportamiento y su división por sus propias palabras. Yo puedo juzgar su carnalidad. Y saben que cuando yo llegué a la iglesia también eran carnales. Cuando yo llegué a predicarles eran carnales y siguen siendo carnales y por eso no les puedo enseñar más allá. Pero vayamos al paréntesis que hace el apóstol Pablo. Ahora sí está redondeada la idea de lo que el apóstol Pablo está haciendo, de cómo prediqué y por qué. Para que no digan que es que algunos están diciendo yo soy de Pablo porque mi predicación fue súper brillante, súper rimbombante, porque quise lucirme. No, 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 no. Yo fui humilde, yo fui sencillo, yo fui simple, yo fui rústico y fui con temor y con temblor. Pero además de eso, ustedes son carnales y por eso solamente les di leche y no les di alimento sólido. Ahora vamos a un segundo aspecto, que es el que trata el apóstol Pablo en el paréntesis. Retrocedamos al capítulo 2, versículo 6 al 16. Debemos entonces desechar la sabiduría y debemos entonces, si eso es así, pues no debemos estudiar, debemos apagar el computador o el celular y no seguir estudiando, porque ¿para qué tanta sabiduría? Mejor somos sencillos, somos humildes y todos ustedes saben predicar el evangelio, que Cristo murió por los pecadores y que resucitó para nuestra salvación. Eso todo el mundo lo sabe, prediquemos eso y ya no estudiemos más, desechemos la sabiduría. No, el apóstol Pablo dice, no, 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 no. Lo que pasa es que hay otra clase de sabiduría. Recuerden lo que dice Santiago, la sabiduría humana es terrenal y diabólica. Pero el que es sabio muestre por su buena conducta en sana mansedumbre. Si ve conducta y mansedumbre, eso es lo que demuestra que de verdad se es sabio. La mansedumbre y la humildad es lo que demuestra la madurez y el crecimiento espiritual de una persona. Pero el despliegue de todo lo que yo sé para buscar descrestar a los demás es parte de una sabiduría diabólica y terrenal. Esa es la sabiduría que hay que desechar. Esa es la sabiduría que contamina la iglesia. Esa es la sabiduría que divide las congregaciones. Esa es la sabiduría propia del arrogante, del altivo, del que discute, el disputador de este siglo. No, esa no es la sabiduría de Dios. Ahora el apóstol Pablo hace un paréntesis en el versículo 6 y vamos a leer el paréntesis. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Paremos hasta ahí. El apóstol Pablo está diciendo, nosotros sí hablamos sabiduría. Le está diciendo a los corintios, ¿sabe qué? Yo tengo sabiduría y yo sé hablar sabiduría. Y la sabiduría que tengo no pertenece a este siglo. La sabiduría que tengo es divina, proviene de Dios. Dios me la regaló por revelación. Pero esta sabiduría preciosa y gloriosa no puedo dársela a gente inmadura. No puedo, no puedo hablar las cosas, las profundidades, las cosas más profundas, más gloriosas de Dios. No puedo hablarlas con gente inmadura ni con gente carnal. Esa es una de las problemáticas que hay en las escrituras. De hecho, la encontramos también el autor de Hebreos dice, debiendo ser ya maestro por razón del tiempo, o es necesario que se les venga a enseñar nuevamente los mismos rudimentos, las mismas cosas, ¿cierto? Y se han hecho tales, tan torpes, tan tardos para escuchar.
que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Las mismas palabras que el apóstol Pablo dijo. Pero también el Señor Jesucristo tuvo problemas con esto. Hay una parte en el Sermón del Monte donde él dice, no le eches las perlas a los cerdos, no sea que después se den la vuelta y las pisoteen y te ataquen. La palabra de Dios, las cosas más profundas que Dios nos ha revelado, no es para los sabios de este mundo, no es para los arrogantes, no es para los carnales. Hay un texto que a mí me gusta mucho en el Evangelio de Mateo y quiero que vayamos ahí al Evangelio de Mateo en el capítulo 11. El Señor Jesús lanza una exclamación bien bonita en Mateo 11, versículos 25 y 27 y tiene que ver con esto. Mire lo que dice Jesús, Mateo 11, 25. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta revelación que Dios da de su gloria, de sus caminos, de su perdón, de su salvación, de su Hijo Jesucristo, está ligada a la humildad de la persona que la pueda recibir. Dice, te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. ¿Sabe que un cuadro de esto lo tenemos cuando Jesús hace su entrada triunfal en el templo y los sabios de ese tiempo, que son los escribas y los fariseos, escuchan a los niños cantar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y estos escribas y fariseos están indignados por lo que están cantando los niños. Y se acercan al Señor Jesucristo y le dicen, cállalos, mira lo que están diciendo. Porque los niños al cantar Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban proclamando que Jesucristo era el Mesías. Ese era un cántico que proclamaba que ese era el Mesías heredero del trono de David. Y cuando estos niños comienzan a cantar, los sabios, los eruditos, los teólogos se llenan de rabia y le dicen a Jesús que se callen, haz que se callen. Y Jesús les dice, les aseguro que si ellos se callan, las piedras son las que van a cantar, las piedras son las que van a hablar. Por ese mismo principio. Y en otro pasaje de los sinópticos, Jesús agrega, ustedes no conocen aquella escritura y cita el Salmo 8, que dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. Que se refiere a eso, a que los niños perfeccionaron la alabanza y la adoración, que fueron los niños los que en ese momento pudieron identificar al Hijo de Dios y fueron los niños los que pudieron cantar la melodía y la letra perfecta en ese momento, mientras que los eruditos solamente sintieron rabia, solamente sintieron enojo. Sería bueno que pensáramos en de qué se trata la madurez, porque si no hay madurez en nuestro carácter cristiano, no podemos recibir palabra de Dios. No echen las perlas a los cerdos, dice Jesús a sus discípulos, refiriéndose a esto. Vamos nuevamente al versículo 8, al versículo 7, perdón. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Quiero que retrocedamos en el capítulo 1, el versículo 30 y 31, después de que el apóstol Pablo ha dicho que nosotros no somos los más sabios ni los más ricos. Hay entre nosotros muchos sabios, muchos ricos, sino que lo débil del mundo escogió Dios y lo necio del mundo escogió Dios. Después de que dice eso, agrega el versículo 30 y 31, dice, mas por él, o sea, por Cristo, ciertamente
todos nosotros, los que hemos sido llamados por Cristo y redimidos y hemos conocido su verdad, éramos necios. Yo no sé usted, pero yo era una persona supremamente necia y aún todavía me quedan necedades y mi oración siempre es, Señor, quita de mi mente y de mi corazón la necedad y la vanidad, porque todavía hay, todavía hay. Pero antes de yo conocer su palabra y de conocer su verdad, era una persona completamente necia, completamente vana y completamente hueca. Y así me llamó el Señor, siendo necia, vana, hueca, con una vida sin propósito y sin sentido. Así me llamó el Señor. No me llamó porque fuera sabia, aplomada, prudente. No, me llamó siendo necia. Y yo creo que todos ustedes eran necios, no porque yo les conozca la necedad, sino porque la Biblia dice que Dios tiene cierta predilección para escoger a los necios y a los viles. Entonces creo que en su mayoría los que estamos aquí, antes de conocer al Señor, éramos supremamente necios, torpes, vanos, sin propósitos y viles. Entonces, dice el versículo 30 algo precioso. Dice, mas por él estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. Justificación, Cristo es nuestra justicia. Santificación, la justicia de Cristo es nuestra santidad. Y redención, la sangre de Cristo es nuestra redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Sí, yo era una bruta, yo era una torpe, pero ahora tengo la sabiduría que Él, sin yo merecer, por gracia, me regaló. Sabiduría que vino a través de su palabra y que recibí por el poder de su espíritu. Me abrió el entendimiento y me dio la capacidad de conocer sus caminos y de entender su evangelio. Ahora, ¿de qué me glorío? De lo que hizo en mi vida el Señor. Pero yo era bruta, era necia y era torpe. Y eso no lo puedo olvidar. No para tener una baja autoestima o para... No, no. Para no perder la capacidad de asombrarme, de agradecerle y para nunca, nunca, jamás robarle la gloria que le pertenece exclusivamente a Él. Si predicamos es por su gracia. Si conocemos algo, si algo sabemos, si hay sabiduría en nosotros, es porque Él nos dio su sabiduría. Y eso lo tenemos que entender. Entonces volvamos otra vez al capítulo 2 y vamos al versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, continúe leyendo para que no caigamos en aquel vacío de interpretar este versículo 9 como si ya no se hubiese cumplido, sino como si fuera algo que me va a pasar. No. Oiga bien, el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, mire lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 9, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Esa es una porción del profeta Isaías, más de 600 años antes de Jesucristo. Isaías escribió esto. Pero ahora el apóstol Pablo escribe casi 700 años después y dice, pero esas cosas que estaban ocultas cuando Isaías escribió, Dios nos las reveló ya por el Espíritu. ¿A quiénes? A estos apóstoles. Escuche bien, a estos apóstoles. Esto es delicado y quiero que todos entiendan. ¿Por qué? Porque nosotros usamos este versículo para decir que yo puedo de pronto encerrarme en un cuarto y Dios me puede dar una revelación exclusiva a mí de algo que nadie sabe, porque es que Él me ama. Y entonces Él tiene un trato conmigo especial y de repente salgo del cuarto iluminado porque descubrí algo que nadie más conoce y tengo una revelación nueva para la iglesia. Falso, eso es un error. Eso es un error, es más, no es un error, es una grandísima herejía.
Todas estas cosas que estaban ocultas cuando Isaías escribió fueron reveladas a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y eso lo anunció el Señor Jesucristo. Ven a Juan capítulo 16. Evangelio de Juan capítulo 16. Versículo 12 al 15. Juan 16, versículo 12 al 15. El Señor Jesucristo está en la última semana de su pasión, está cercana a su muerte. Este es el último discurso frente a sus discípulos, el último discurso antes de su crucifixión. Mire lo que dice Juan 16, 12. Jesús está hablando y dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué significa? No las pueden entender. Yo se las quiero decir, pero ustedes no las pueden entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Yo quiero decirles algo, hermano, y es que los discípulos de Jesús, si usted revisa bien los evangelios, ellos creyeron que Jesús era el Mesías. Ellos tuvieron una luz grande de fe, un conocimiento de las Escrituras, una capacidad para reconocer al Salvador, una entrega total. Jesús le dijo, sígueme, y no se pusieron a dar vueltas ni a poner excusas. Dejaron todo y lo siguieron. Pero hay momentos en la vida de los discípulos que demuestran claramente que ellos no conocían a profundidad la grandeza de la persona de Jesús. Y encontramos pasajes cuando Pedro dice, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Y está asustado. Y se tira en el piso, después de mucho tiempo de estar con Jesús, se tira, en la barca y le dice, apártate de mí, yo soy un pecador. Cuando Jesús calmó el mar, ellos dijeron, ¿quién es este? ¿Quién es este? O sea, se suponía que ellos sabían qué era, pero ellos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos le obedecen? Cuando Jesús hizo que todos los peces del mar de Galilea cayeron en la red después del fracaso, cuando Pedro le dice, ya hemos ido a pescar y nada. Y Jesús le dice, boga mar adentro y echa la red. Cuando él echa la red y sale esa red que se revienta de los peces, él se tira a los pies de Jesús y dice, apártate de mí, tú eres el santo, tú eres un Dios, tú eres como Dios, tú eres lo mismo que Dios, yo soy un pecador, me voy a morir. Entra en conciencia, no de la humanidad de Jesús, ni de su carácter mesiánico solamente, porque Jesús por la línea del rey David se podía declarar como el Mesías, como el rey que iba a reinar. Pero es que otra cosa más profunda, es decir, que ese Jesús que está ahí es Dios hecho hombre. Es una cosa muy profunda decir que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en ese cuerpo que iba a ser crucificado. Es una cosa muy complicada de manejar. Pero hubo momentos de luz y de revelación en que ellos lo percibieron. El momento de la transfiguración y muchos momentos más. Pero cuando Jesús murió, ellos se quedaron asustados. Ellos no tenían una claridad. Tuvieron que ver a Jesús resucitado y aún más, tuvieron que ser investidos de poder del Espíritu Santo para poder ir a testificar. Y fueron muchos años después que se sentaron a escribir. Fueron muchos años después, óigase bien, en que estos varones de Dios, estos apóstoles, estos escritores, porque tenemos a hombres como Lucas, que escribió aquí, que recibieron lo que Jesús estaba anunciando aquí en Juan,
en Juan 16, 12, que les está diciendo, yo tengo muchas cosas que decirles a ustedes, pero ustedes ahora no las pueden recibir. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a la verdad. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Y Jesús está diciendo, lo que yo soy, que ustedes ahora no lo tienen claro, lo sabrán en aquel entonces. Y entonces encontramos textos donde los evangelistas escriben que el Señor Jesús cuando dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, se refería a la resurrección y no al templo físico. Pero esas cosas las entendieron después, en su momento no las entendían. Y Jesús no podía decirle más cosas, pero el Espíritu Santo comenzó a revelarle todo lo que ellos, escucha bien, el Espíritu de Dios, cuando vino sobre los discípulos, no solamente los capacitó, dándoles el denuedo y el poder para predicar, sino que también los capacitó dándole la sabiduría que no es de este siglo, la que ningún príncipe conoció, la sabiduría y la revelación para escribir los evangelios que contienen todo lo que tú y yo necesitamos saber en esta vida. Óigase bien, en esta vida, porque cuando estemos allá en el cielo el conocimiento es infinito. Pero en esta vida y en este tiempo, todo lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Juan, a Lucas, a Judas, todo lo que el Espíritu Santo le reveló fueron estas cosas de las cuales el apóstol Pablo dijo, Isaías dijo que estas cosas estaban ocultas, que nunca las había visto el ojo humano, que nunca habían subido al corazón del hombre. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu. Ya no están ocultas. Nosotros las conocemos, nosotros las sabemos, nosotros las entendemos y queremos compartirlas con ustedes, pero ustedes son carnales y yo no las puedo enseñar a gente carnal. Y todo lo que estos hombres escribieron son aquellas verdades ocultas para los sabios y entendidos que Dios en su misericordia nos trae a nosotros y nos las revela. Entonces, a nosotros no, a los apóstoles y las revela. ¿Para qué? Para que nosotros también las podamos conocer. Entonces, no hay nada oculto en esta dispensación. No hay nada que no esté escrito aquí en la Biblia. Que nosotros, como la Biblia es inspirada por Dios y revelada por Dios, quizás nosotros en esta vida no alcancemos a agotar toda la riqueza y la profundidad del conocimiento y de la sabiduría que hay en estos versículos. Ninguno de ustedes ni yo va a poder nunca jamás en esta vida encontrar toda la revelación que le fue dada a los escritores sagrados. Nosotros lo que tenemos no son momentos de revelación, sino momentos de luz, momentos en que entendemos cosas que no están ocultas, sino que están aquí escritas. No son reveladas, ya fueron reveladas. ¿A quién se las reveló? A sus apóstoles, a sus discípulos. Eso fue lo que él dijo. Tengo cosas que no les puedo decir, pero el Espíritu Santo va a venir y él les mostrará la verdad y les mostrará realmente quién soy yo. Y todo lo que yo puedo saber de Dios, escuche bien, todo lo que yo puedo saber de Dios, de Cristo, de sus planes y del futuro está revelado aquí en la palabra. Revelado significa que no está oculto, está aquí. Que yo quiera o no quiera venir a la escritura, eso ya es mi problema. Que progresivamente con mi madurez espiritual yo vaya entendiendo más, o que yo sea una persona carnal y que por eso mis ojos están cegados a las escrituras y no puedo ver más allá, eso ya es otro problema. Pero no hay nada oculto. Aquellas cosas que ojo no vio, ni oído vio, fueron reveladas a los apóstoles y fueron plasmadas en los escritos. Repito, si no las vemos es porque nosotros estamos ciegos, pero las cosas no están ocultas. Entonces, yo tengo que madurar
Yo tengo que tratar con mi orgullo, con mi carácter. Yo tengo que verificar qué es lo que hay en mi mente y en mi corazón que no me permite escuchar a Dios, que no me permite leer la Biblia, que no me permite entender las escrituras. Pero eso está ahí, eso está ahí. Todo lo que enseñamos y todo lo que aprendemos está ahí. No hay nada oculto. Esta es la sabiduría, que es la herencia de la iglesia, es la herencia del pueblo de Dios. Pero sabe que para usted poder abrazar esta herencia, usted tiene que votar toda la sabiduría del mundo y tiene que votar su sabiduría humana. Usted tiene que morir a su yo, tiene que morir a su ego, tiene que morir a su soberbia, tiene que desechar las vanas filosofías y las huecas sutilezas y volverse a Cristo y entender que la sabiduría procede de Él. Entonces cualquiera no puede, pero no me refiero a cualquiera en el sentido de que es para gente, no, todo lo contrario. Se requiere humildad. Te alabo, Padre, porque le ocultaste estas cosas a los sabios y entendidos y se las revelaste a los niños. En el momento en que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, entra triunfalmente, son solamente unos niños los que pueden decir, Hosana, este es el Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Es el único que, los únicos que pueden cantar la marcha triunfal del Rey y los demás no lo pueden hacer porque su soberbia y su propia sabiduría humana los ha cegado y les ha impedido. Vamos al versículo 10 para redondear la idea. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, y se refiere al Espíritu de Dios, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el Espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que la persona que no está llena del Espíritu Santo no puede conocer a Dios, porque Dios se da a conocer es a través de su Espíritu. Son dos cosas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero finalmente son una misma cosa, porque es el Espíritu Santo el que revela su palabra y es el Espíritu Santo el que nos abre el entendimiento para conocer su palabra. Si no tenemos el Espíritu de Dios, no podemos tener en absoluto ningún conocimiento de Dios, ni ninguna comprensión de la palabra, ni siquiera ganas de comprender la palabra. Versículo 12. Y nosotros, ahora está diciendo Pablo, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? Ese espíritu que quiere adeptos, ese espíritu que quiere ser famoso, ese espíritu que adorna los sermones con palabras rimbombantes para impresionar a los demás. Es el espíritu del mundo. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, así que no se las podemos enseñar porque es un hombre natural, carnal, no regenerado, que se rige por la carne, que anda con disputas, que anda con contienda, que lleva la contraria, que quiere tener la razón siempre, que está lleno de filosofía. Dice, no, 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 con ellos no. Él no percibe, ese tipo de hombre no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vuelve a citar al profeta Isaías esa frase de quién conoció la mente de Dios, quién le puede instruir, quién le puede aconsejar, es parte de un texto de Isaías que habla de la grandeza de Dios. Pero dice él ahora, nosotros podemos conocer a Dios. ¿Gracias a quién? A Jesucristo. Tenemos la mente de Cristo. Y eso es lo que Cristo nos regala, un nuevo corazón y una nueva manera de pensar. Transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero yo tengo que cambiar esta mente. Tengo que desechar la sabiduría del mundo.
Bueno, hermanos, continuamos con el próximo, la segunda causa por la cual estaban divididos en bandos. La segunda causa es la siguiente, es que tenían también, además de un concepto equivocado de la sabiduría, tenían también un concepto equivocado del ministerio cristiano o de los ministros. Repito, las divisiones, las carnalidades, los problemas de Corinto se debían primero a un concepto equivocado de sabiduría, estaban centrados en la sabiduría humana. Y segundo, a un concepto equivocado del ministerio cristiano o de los ministros cristianos. Ahí es donde está el problema, hermanos. Estamos viviendo en la época más difícil de los ministerios. Ya no hay adoradores, sino artistas. Los adoradores graban discos, graban CD, hacen conciertos, venden, tienen propaganda. Eso es muy complicado. Conjugar esas cosas con la mansedumbre, la humildad de Cristo y la cruz como centro del Evangelio, o sea, conjugar, eso está complicado, porque ese es el molde del mundo para los cantantes. Pero bueno, dejemos a los pobres cantantes o a los pobres adoradores o salmistas o como le quieran llamar ahora. Eso no existe en la Biblia, pero bueno, los músicos que tienen como función dirigir las alabanzas en el pueblo de Dios, dirigir al pueblo de Dios en la adoración. Eso sí está en la Biblia, eso sí está en la Biblia. Tienen que haber unos músicos que tengan como función dirigir al pueblo para que adore a Dios. Más de allá, si no sé, los CD, eso yo no sé. Tanta fama, el Grammy y todo eso. Eso es un problema. Pareciera que no tiene nada de malo, pero es un problema. Es un problema porque se le roban la gloria a Dios. Y cuando se le roban la gloria a Dios y se envanecen, pasan cosas como, usted no ha escuchado, por ejemplo, una canción donde cantan dos personas ahí, dos cantantes, y de pronto dicen, y ahora con ustedes, Cristín Di Clario. Y miren en lo que quedó la hermanita de Clario, diciéndole a Dios que no aceptaba un no por respuesta. ¿Y eso de dónde viene? Perdónenme el ejemplo, a mí no me gusta ridiculizar a nadie, pero los ejemplos ayudan a que aprendamos. Pero ese es un ejemplo claro de envanecimiento. Yo no puedo aceptar que me aplaudan a mí, ni que exalten mi nombre si soy un siervo de Dios. Entonces, con ese ejemplo tan sencillo, que no es propio de Cristín de Clario, sino de todos los ministros, y que llega también aún al ministerio de la predicación, la histeria, la exaltación, el querer tocar, el aplaudir, todo este asunto de la publicidad, hermano, tan complicado. Me invitan a un seminario y lo primero que me piden es una foto. Yo, ¿y foto para qué? Pastora, mándeme una foto. Y yo, miércoles, qué problema. Una foto. Como si yo fuera famosa o como si yo fuera aquí. ¿La foto para qué? Digan que vamos a hablar de tal cosa y digan, pongan abajo que me invitaron a mí si quieren. Es que la foto y así, entonces le maquillan a uno la foto y todo, porque ¿de dónde sacaron eso, hermano? Bueno, quizás eso sea una bobada. Igual yo mando la foto, no crean que no la he mandado, mando la foto, yo no quiero llevar la contraria, pero son cosas que provienen del mundo y y que es complicado, hermano, porque uno tiene que guardar su corazón. Y de repente yo también tengo que preocuparme porque de repente yo comienzo a ver que mi foto anda por allí con luces de colores, hermano, y de pronto me pasa algo en el ego y yo me llega a creer que yo soy algo importante cuando no lo soy. ¿Y por qué? Porque es que tengo un complejo. No es que la Biblia dice que no soy nada. Vamos a leerlo.
y tengamos un concepto claro de lo que la Biblia dice que es un ministro cristiano. Capítulo 3, versículo 5. Mire lo que dice Pablo. Hermano, si alguien es grande es Pablo, y yo me imagino que Apolos también. Si alguien es grande, o sea, cuando empiecen a repartir las coronas, hermano, la corona de ninguno de nosotros se va a parecer a la de Pablo. O sea, si hay alguien grande es Pablo. Entonces dice Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ojalá estén leyendo conmigo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso, según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire lo que significa esto. Que nosotros somos simples servidores de Dios. Mire que lo dice en un tono como de, pero que no somos nada, simples servidores. Y eso, no servimos porque seamos competentes para servir, sino que servimos a Dios por una capacidad que hemos recibido para hacerlo. Así que, hermano, si lo mío es predicar, no es porque yo sea terrible, es porque Él me dio el don de predicar. Si lo mío es enseñar, no es porque yo sea terrible, es porque me dio el don de enseñar. Yo enseño porque Él puso la capacidad, el maestro es Él puso la capacidad. Si lo suyo es cantar, usted no adquirió eso por su esfuerzo, usted nació, y eso es bueno que lo sepamos. Hay gente que quiere cantar, bueno, pues usted no tiene voz, usted no puede cantar. Y si no tiene oído, pues tampoco. Y si está mal de la garganta, pues menos. Y si le da hipo, menos. Dios, al que quiere que cante, lo hace cantar. Y si usted quiere cantar, pero no puede, pues hermano, no insista, dedíquese a otra cosa. Eso no es lo suyo. Créame que hacer aquello para lo cual Dios nos capacitó es supremamente fácil porque se hace en el poder de Dios. Es Dios el que capacita. Así que no hay gloria, no hay aplauso, o sea, no hay galardón en eso. El galardón no viene porque predicó bonito. El galardón no viene porque cantó bonito. Porque si canta bonito es porque Dios le dio una voz bonita. Y Dios no va a premiarlo por algo que le pertenece a Él. Al contrario, la gloria le pertenece solamente a Dios. Entiendan, tratemos de entender el concepto. ¿Cómo Dios te va a premiar por ponerte un vestido que fue Él el que hizo? Si todo es de Él. Dice nuevamente, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor. Hacemos lo que Dios nos ha puesto a hacer. Y hasta allí, es decir, hasta que yo haga lo que Dios me ha puesto a hacer, soy un siervo inútil. ¿Por qué? Porque lo que me toca hacer, eso es lo que hago. O sea, eso no sirve de nada. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que no hay gloria ahí, no hay nada. Yo simplemente he hecho lo que puedo hacer por su poder. Hasta allí la gloria entera es de Dios y no hay mérito humano alguno. Versículo 6. No todos hacemos lo mismo. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ay, hermano, yo puedo dar 20 cursos. Si usted no tiene comunión con Dios, este curso no lo va a hacer crecer. Usted puede decirme que el curso está divino, que el curso está bonito. Si usted no se postra ante Dios, si su corazón no tiembla ante la palabra de Dios, si usted no se humilla ante Dios, si usted no reconoce su pecado, si usted no ora conforme a lo que aquí está revelado, si usted no tiene contacto con el poder de Dios, no hay crecimiento. Simplemente conocimiento y algo peor.
porque el conocimiento sin crecimiento envanece. Y como dije en algún momento, podemos estar formando monstruos, gente arrogante y altiva que se está llenando de conocimiento para exaltarse a sí mismo y dividir la iglesia. Bueno, yo planteé Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, aquí está diciendo Pablo, ni el que planta es algo, o sea, yo no soy nada, ni el que riega, Apolo tampoco es nada. La gloria es de Dios que les ha dado el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Está diciendo, hacen dos cosas diferentes, pero uno no es más grande que el otro. Escucha, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Entonces, ¿cómo? ¿Te van a recompensar por plantar? ¿Te van a recompensar por regar? No, no. Regar y plantar son cosas que Dios pone a hacer. El asunto es de qué manera riegas y de qué manera plantas. ¿Te van a recompensar por predicar la palabra? No, si eres un predicador, no te van a recompensar por predicar la palabra, te van a recompensar por la manera que has predicado la palabra. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo escribió lo siguiente con respecto a cómo predicaba él el evangelio, también la misma temática. Él decía, ay de mí si no predico el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. Pero yo tengo que saber cómo predico el evangelio. Por eso no ando como golpeando al viento. Estoy haciendo una paráfrasis. Yo no ando como golpeando al viento porque en una carrera todos corren, pero solamente uno se lleva el premio. Así que no basta con desarrollar el don que Dios te ha dado, es cómo lo estás desarrollando. No basta con cantar en la iglesia, es cómo cantas, por qué cantas, para qué cantas y a quién le cantas. No basta con predicar, es cómo predicas, por qué predicas y para qué predicas. Si la gloria es para Cristo o la gloria es para ti. Y eso nadie lo sabe aquí en esta tierra. Mira lo que dice. Versículo 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, se echó el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? El Evangelio de Cristo. Así comenzó la iglesia de Corinto, con el Evangelio de Cristo. Y otro edifica encima, es decir, otro va, predica, hay algún maestro ahí que los está ayudando a profundizar en su conocimiento. Pero cada uno mire bien cómo sobreedifica. Cada uno mire bien cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros hagamos tiene que estar fundamentado en Jesucristo, en la persona del Señor Jesucristo. Si predico, es para la gloria de Cristo. Si canto, es para la gloria de Cristo. Si soy ujier, es para que Cristo sea glorificado. Si evangelizo, es para que Cristo sea glorificado. El fundamento de todo lo que yo enseño tiene que ser Jesucristo. Tiene que ser Jesucristo. Yo no puedo con mi enseñanza remover el fundamento. No puedo. Porque hay de mí si lo hago. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ahora dice, y si sobre este fundamento, versículo 12, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, hasta allí está diciendo sobre el fundamento que es Cristo, se puede edificar oro, plata, piedras preciosas. Pero luego viene
degradando el valor del material. Luego dice madera, heno, hojarasca. Hay una clasificación ahí donde él está poniendo como ejemplo un edificio, que es la iglesia del Señor Jesucristo, que está siendo edificada y tiene un fundamento glorioso y precioso, que es la persona de Jesús, el Hijo de Dios, crucificado por nuestros pecados y resucitado para nuestra gloria. Ese es un fundamento gloriosísimo, valiosísimo, esplendoroso, eterno. Es el fundamento del Evangelio que por primera vez oímos y que nos da la salvación y la vida eterna. Luego el Señor pone maestros, personas que nos vayan adoctrinando y vamos creciendo poco a poco. Pero hay que tener cuidado con todos esos maestros, hay que tener cuidado con esas personas que sobreedifican, porque lo que están colocando tiene que ser supremamente valioso, como el oro, como la plata, como las piedras preciosas. ¿Y cuáles son esas cosas valiosas? Las verdades que están aquí en la palabra. Pero hay gente que le echa madera, heno y hojarasca y va descendiendo. Es decir, hay gente que ya no predica el evangelio con la simpleza y la sencillez del apóstol Pablo, con la pureza doctrinal solamente de la escritura y con el temor y temblor a un Dios frente al cual va a rendir cuenta. Y entonces ya no son piedras preciosas lo que enseña, sino algo de menos valor, que puede ser madera, heno o hojarasca. Enseñanzas tontas, enseñanzas huecas, enseñanzas vanas que producen vanidad, que producen nada, se las lleva el viento. Y entonces lo que hagamos va a ser probado y lo que hemos enseñado va a ser probado. Dice el versículo número 13, vamos al 12 para retomar la idea. Y si sobre este fundamento, o sea, sobre Cristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está aduciendo, el apóstol Pablo al tribunal de Cristo. Toda la iglesia y todos los cristianos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. No para juicio ni para condenación. No seremos nosotros juzgados, óigase bien, porque nosotros fuimos juzgados en la cruz del Calvario. Todos mis pecados fueron juzgados y castigados en el cuerpo de Jesucristo. Pero nosotros, siendo salvos y siendo regenerados por el Espíritu Santo, hemos recibido una comisión, todos, un don, una capacidad para servir, una capacidad para edificar la iglesia. Y cuando lleguemos al tribunal de Cristo, serán nuestras obras, lo que hicimos con ese don, lo que será probado por fuego. La predicación, la adoración, el servicio, las profecías. Ay, Dios mío, yo no sé, cuando pasen los profetas, yo digo que yo me voy a esconder, yo me voy de por ahí. Todo ese poco de profetas que han dicho locuras, yo no sé qué va a pasar. Es que no sé si van a llegar, tampoco sé. Porque la Biblia dice que eso es grave, decir que Dios ha dicho algo que no ha dicho. Pero yo conozco unos cristianos que dicen unas cosas y luego no se cumple y se hacen los que no han dicho nada. Pero todos vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho para Dios. Y no cuentas con que me voy a defender. No, que lo que pasaba era que yo... No. Es que va a haber un fuego
un fuego que va a probar si el trabajo que yo hice en esta tierra para el Señor es oro, es plata, o es una piedra preciosa, o es madera, se quema con el fuego. Y si es heno, se quema más. Y si es hojarasca, ni se diga. ¿Eso qué quiere decir en términos así? Pues sencillo, hermano. Que Dios sí sabe las motivaciones ocultas de cómo le serviste. Dios sí sabe la diligencia y la solicitud con la que tú serviste. Dios sí sabe cómo te preparabas en oración. Dios sí sabe de tu negligencia, de tu desorden, de la forma como desprecias lo que Dios te ha dado, de la forma como tienes en poco las cosas que Dios te da. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada ministro. Dios sabe cuál es la intención de cada ministro. Dios sabe qué hay detrás de cada palabra y de cada hecho en la obra del Señor. Y va a haber un fuego que lo va a probar. Y todo aquello que hicimos para nuestra propia gloria será quemado y destruido. Y no habrá, escúchame bien, no habrá ninguna corona, ni ninguna medalla, ni ningún galardón por obras que de pronto fueron gloriosas en esta tierra y de pronto todo el mundo te aplaudió, pero lo hacías era por el aplauso. Eso es todo, dice Jesús. Cuando oren no sean como los hipócritas, que salen con una cantidad de palabras rimbombantes y oran en las calles para que los hombres los vean. Les aseguro que ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa, que los hombres te vean y digan, ¡ay, qué espiritual y cómo ora! Cuando des limosna no hagas tocar trompeta, como hacen los escribas, los fariseos y los hipócritas. Que no sepa tu mano derecha lo que hizo la izquierda. En fin, la sinceridad de lo que hacemos, la pureza de lo que hacemos, la integridad de lo que hacemos es lo que será probado. Y eso será lo que nos recompense. No lo que hemos hecho, sino cómo lo hemos hecho, por qué lo hemos hecho, para qué lo hemos hecho y para quién lo hemos hecho. Eso será probado. Eso será lo único que será probado. Dice el versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿Qué sufrirá? ¿Pérdida de qué? Pues de la recompensa, no tendrá recompensa. Si bien él mismo será salvo, porque la salvación es por gracia, aunque así como por fuego. O sea, se salvará, pero de una manera triste y vergonzosa. O sea, sí, la salvación así de todos modos es gloriosa, es preciosa, porque de que tenía que ir para el infierno y ahora estar en el cielo, bueno, eso es una gran diferencia y eso es grande. Ay, pero qué feo. Ser avergonzado delante de todo el mundo. Qué feo estar en el cielo y todo el mundo con corona y yo no, y todo el mundo sabe que yo hice las cosas para sobresalir, que hice las cosas sin amor, que hice las cosas con negligencia, que hice las cosas con pereza, que no hice las cosas como las debía hacer, como para Dios. Entonces eso va a ser triste. Entonces, bueno, eso es lo que dice aquí la Biblia. Versículo 16. Versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos.
Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Finalmente el apóstol Pablo hace una exhortación a que no nos gloriemos, a que no alcancemos sabiduría para dividir, para sobresalir. ¿Por qué? Porque la soberbia y el orgullo destruyen el templo de Dios que somos nosotros. Si nos envanecemos creyendo que somos algo, dejamos de ser templo de Dios. En el templo de Dios solamente Dios es adorado y solamente Dios es exaltado. Si ese templo de Dios, que es tu cuerpo, mi cuerpo, termina dándole culto a mi propio yo y a mi propio ego, estamos destruyendo el trono de Dios en nuestro corazón. Estamos destruyendo el altar de Dios. Estamos robándole la gloria a Dios. Estamos haciendo lo que hizo Satanás. Subiré allá, me sentaré en el trono, entre las nubes, seré semejante al Altísimo. ¿Por qué lo estamos haciendo? Porque estamos usando los dones que Él nos da para glorificar su nombre y para edificación de la iglesia, para buscar adeptos, para buscar aprobación, para buscar que me amen, para buscar que me aplauden, para colocarme en el lugar que le pertenece a Dios. Eso es destruir el templo de Dios. Ellos tenían un concepto equivocado del ministerio cristiano y llegaron a pensar que porque eran discípulos de Apolos, eran más grandes que los que eran discípulos de Pedro. Y los de Pedro llegaron a creer también que ellos eran superiores a los discípulos de Apolos por diferentes motivos. Y los que decían somos de Pablo también creían que eran superiores a los demás porque eran de Pablo. Hermano, podemos tener, les puse aquí un ejemplo, podemos tener al mejor maestro, podemos tener el mejor pastor, podemos tener la mejor formación y estar envanecidos. Y el ejemplo es Judas. Judas tenía al mejor pastor, que es Jesucristo, el mejor líder, Jesucristo, el mejor maestro, Jesucristo, el mejor sabio, Jesucristo, el mejor amigo, Jesucristo, y aún así fracasó. El problema no es el liderazgo. No importa a qué iglesia vas después de que tengas sana doctrina, si tu actitud no cambia, si tu carácter no cambia, si tu carácter no es transformado, seguirás siendo la misma persona. Tenemos que madurar. Madurar es buscar la estatura de Cristo en humildad y en mansedumbre. Ahora en el capítulo 4, ay, perdón, tengo que retroceder porque no he avanzado aquí. Capítulo 4 al 5. Bueno, en el capítulo, no, sí, ya avanzamos, vamos al capítulo 4. 4 del 1 al 5. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no deben vernos más allá de lo que realmente somos, simples servidores de Cristo, a los cuales por su gracia se nos ha dado en administración las cosas de Dios. En este caso, a mí se me ha dado a administrar la palabra de Dios. Eso es una gracia que uno recibe, es un llamado que uno recibe, pero realmente ni la palabra es mía, ni la capacidad es mía, ni el ministerio. Todo eso es algo que se recibe. ¿Y cómo deben vernos? Como un servidor, nada más. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, versículo 2, y con base en lo que hemos visto del tribunal de Cristo, que la obra de cada uno va a ser probada por fuego, el apóstol Pablo dice, ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, de estos servidores, se requiere de estos administradores que cada uno sea hallado fiel, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros.
o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Versículo 3. No es la iglesia la que tiene que juzgar al ministro, y eso no es lo más grave. Es que es Dios el que va a juzgar a sus propios ministros, y ese temor es el que debe mantenernos en rectitud y el que debe mantenernos con una administración fiel. Dice el apóstol Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El apóstol Pablo está diciendo aquí que Dios finalmente será el que va a decir quién es quién. No debemos preocuparnos ni por la aceptación ni por el rechazo. Debemos preocuparnos por ser fieles a Dios. Debemos preocuparnos porque un día vamos a estar delante de Dios. No debemos preocuparnos por lo que los hombres digan, piensen o juzguen de nosotros. Debemos preocuparnos porque un día estaremos delante de Dios. Y todos los secretos ocultos de nuestro corazón van a salir a la luz. Y todas las motivaciones y los intereses por los cuales servimos van a salir a la luz y serán probados por fuego. Esa debe ser mi preocupación. Se requiere que seamos fieles en lo que sea que Dios te ha dado. Piensa en lo que Dios te ha dado. Dios requiere que tú seas fiel. ¿Fiel a quién? ¿Al pastor? No, a Él. A Él. Porque Él es el que te lo ha dado. Bueno, y finalmente en el capítulo 4, a partir del versículo 6, el apóstol Pablo hace un llamado a los creyentes de Corintios, hace un llamado a la humildad y un llamado a que imiten la vida de los verdaderos apóstoles. Vamos a mirar lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Está diciendo, por favor, ni Apolos ni yo somos gente importante como para que haya un bando siguiéndonos a cada uno. Versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías? Como si no lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Ahí se está refiriendo a la jactancia, a la arrogancia, a la prepotencia de los corintios, que hacen todas estas cosas y no sienten pena por lo que hacen. El versículo 9 dice, o sea, la vida de los corintios era un contraste con la vida de los apóstoles. Y mire lo que dice el versículo 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. O sea, nosotros los apóstoles que somos los primeros, Dios nos ha exhibido como a los últimos. Y se refiere como a lo peor de lo peor. Estas palabras son tremendas del apóstol Pablo porque son una realidad supremamente vergonzosa y dolorosa para todos nosotros, los ministros del Señor Jesucristo, que vivimos una vida tan cómoda, tan cómoda. Mire lo que dice Pablo. Los más grandes apóstoles, o quizás el más grande de todos los apóstoles, él dice en el versículo 9, pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables,
mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Hermanos, estas palabras a mí me avergüenzan, porque cuando el apóstol Pablo escribió esto, no sé en qué estado de opulencia o de comodidad vivían esos corintios, pero yo sí sé el estado de opulencia, comodidad, altivez, arrogancia, lujos, excentricidades en que viven todos los ministros de hoy en día. Yo sí sé de la vida fácil que tenemos nosotros y de lo mucho que nos quejamos, lo mucho que nos quejamos, lo poco que trabajamos, lo poco que nos esforzamos, lo poco que entregamos. Cuando leemos al apóstol Pablo, cuando leemos la vida de todos los hombres de Dios, que entregaron sus vidas, que derramaron sus vidas hasta la muerte, y no queremos ni siquiera llegar temprano al culto, y no queremos servir sino ser servidos, y no queremos humillarnos sino ser exaltados. Cuando vemos la vida fácil, la vida cómoda, nos quejamos por todo. Servimos tan poco, damos tan poco, llegamos con nuestras obras delante de Dios y nos va tan bien, hermano. Y aquellos que lo dieron todo, como el apóstol Pablo, como Pedro, como Apolo, no han recibido o no recibieron en esta vida, sino la lista que él hace aquí: azotes, desprecio, difamación, traición. Debería ser vergonzoso. Y el apóstol Pablo no está viendo lo que nosotros tenemos que ver en nuestras vidas. Repito, toda esa riqueza, toda esa opulencia, toda esa arrogancia, toda esa altivez, todo ese despliegue mundano de exaltación al ego y al yo de muchos ministros cristianos que usan y profanan el santo nombre del Señor Jesucristo. Entonces, deberíamos estar avergonzados con la vida que vivió Pablo. Y él escribe en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros. Mira lo que dice, no escribo esto para avergonzaros. O sea, el propósito que tengo al recordarle todos mis sufrimientos y mi vida no es que ustedes sientan vergüenza, pero yo siento vergüenza cuando veo la vida del apóstol Pablo y la cómoda vida que yo vivo para Dios, lo fácil que les sirvo y lo poco que entrego y lo poco que doy. Y aún me asombra también lo poco que dan otros, porque es que hay otros que tampoco dan nada. Y él dice, yo no escribo para avergonzarnos, así que no es ese el punto. Dice, sino para amonestarnos como a hijos míos, para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, yo lo que quiero es que despierten. Yo lo que quiero es que miren otras cosas que no están mirando. Hay cosas que sí debemos mirar de estos apóstoles. Y mira lo que dice el versículo 15. Porque aunque ustedes tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. O sea, no que hagan un bando diciendo yo soy de Pablo y dividan la iglesia y de manera arrogante digan Pablo es mejor que Apolos y que Pedro. No, eso no es lo que quiero. Lo que quiero es que vivan como yo viví, que se entreguen como yo me entregué, que prediquen como yo prediqué.
que trabajen como yo trabajé, que bendigan a los que los maldicen como yo los bendigo. Esto es tremendo, hermano. Por tanto, les ruego más bien que me imiten. Versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo. O sea, no mi predicación, sino mi vida. Qué tremendo que la vida de uno tenga que ilustrar el Evangelio, porque si no, no sirve. El cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre. El apóstol Pablo les está escribiendo esta exhortación para que ellos, para que ellos corrijan actitudes a través de estas cartas, a través de esta exhortación por escrita, de tal manera que él no tenga que llegar a reprender a nadie, que él no tenga que llegar a disciplinar a nadie, sino que la simple carta produzca en ellos un redarguir del Espíritu Santo, un comprender, un poder identificar su carnalidad, su arrogancia, su altivez y un humillarse para que él no tenga nada más que decir. Él les pide que recuerden su vida, que recuerden su sufrimiento, que recuerden todo lo que padeció y que le bajen a tanto orgullo, a tanta necedad, a tanta división. Es tremendo lo que el apóstol Pablo pide.